Hola, cariño. Acabo de salir del trabajo, el tráfico está medio feo en la interestatal, pero debería estar en casa a las 7. ¿Quieres que te traiga comida china? ¿O la sopa que te gusta de Willow? En fin, llámame si se te ocurre algo. Te quiero. Eso es lo último que escuché de ella. He escuchado ese mensaje tantas veces que puedo decir dónde empieza la estática a desvanecerse detrás de su voz. Conozco el pequeño titubeo en su risa cuando dice, sopa. La policía me dijo que probablemente chocó contra el terraplén del puente antes de darse cuenta de que el coche estaba patinando. Lo dijeron como una misericordia, pero todavía veo los faros plegándose sobre sí mismos cada vez que cierro los ojos. El teléfono está en su mesita de noche, con la pantalla rota, la batería muerta hace mucho tiempo. No puedo obligarme a borrar el mensaje. Aunque dejé de cargarlo. La luz que solía parpadear cuando estaba enchufado, azul, constante, paciente, empezó a sentirse como algo que observaba. Todavía duermo en mi lado de la cama. Su almohada no se ha movido. Hay una leve huella donde solía descansar su cabeza, la enderezo todas las mañanas para que no desaparezca. El armario todavía huele a su champú. Cada pocas semanas lo abro y me quedo allí hasta que el olor se desvanece, luego cierro la puerta antes de que todo se vaya. La mayoría de las noches, hablo con el espejo frente a la cama. No recuerdo por qué lo puse allí, tal vez me gustaba ver la ventana reflejada detrás de nosotros, la ilusión del espacio. Últimamente lo conservo porque siento que es lo único que escucha. A veces casi puedo imaginar que está sentada a mi lado, fuera de la vista, en su lado, mirando a la pared. Es más fácil hablar cuando puedo fingir que me está escuchando. El trabajo no ha cambiado. Administro un pequeño cine de 2 pantallas en el centro. El dueño casi ya no aparece, así que llevo el lugar por rutina. Me siento en la cabina de proyección, veo los mismos rollos repetirse una y otra vez. Hay consuelo en eso, historias que terminan de la misma manera cada vez, personas que permanecen vivas mientras la luz sigue moviéndose a través de ellas. Mi hermana pasa una vez a la semana. Trae comestibles, habla de los vecinos, pregunta si he pensado en vender la casa. Le digo que estoy bien. Creo que sabe que estoy mintiendo, pero aún así sonríe y endereza los marcos de las fotos antes de irse. La última vez que vino, tocó la colcha y dijo suavemente, todavía huele a ella. Luego me miró, esperando una respuesta que no tenía. Las noches son las más difíciles. Puedo oír las tuberías respirando debajo de las tablas del suelo, el viento moviéndose a través del revestimiento. Mantengo las luces bajas, la claridad se siente mal ahora. Me siento en la cama, miro el espejo y hablo hasta que se me acaba la voz. No es una oración, más bien un ensayo. La semana pasada, algo cambió. Estaba a la mitad de contarle sobre el nuevo chico que trabaja en las concesiones, un adolescente que no entiende cómo romper los boletos correctamente, y vi un cambio en el espejo. No movimiento exactamente, sino un engrosamiento de la sombra cerca de su lado de la cama. Era tarde, y la lámpara estaba tenue, así que pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando me incliné hacia adelante, la sombra también se inclinó, solo una fracción de segundo después. No dormí esa noche. A la noche siguiente dejé la lámpara encendida y me senté allí de nuevo, observando. Alrededor de las 2 de la mañana, el aire se volvió más frío, podía ver mi aliento. La forma estaba allí, tenue, como alguien sentado perfectamente quieto de espaldas a mí. Dije su nombre. La sombra tembló una vez, luego se asentó. Sé cómo suena. El dolor convierte en fantasmas cualquier cosa que se quede quieta el tiempo suficiente. Pero juro que vi la curva de su hombro, la hendidura en el colchón reflejada en el cristal. Me dije que era memoria, hábito, algo en mi cerebro llenando el vacío. Eso debería haber sido suficiente. No toqué el espejo durante unos días después de esa primera noche. Intenté tratarlo como una alucinación, como algo que mi cerebro inventó porque necesitaba un cuerpo con quien hablar. Trabajé turnos más largos en el cine, me senté en la cabina con los proyectores funcionando, las bandas sonoras lavándome. La repetición solía calmarme, cambios de rollo, cuentas regresivas, el zumbido de la bombilla. Pero ahora los huecos entre las películas se sentían como caer en el espacio abierto. Los clientes dejaron de venir durante la semana. Bajaba el volumen y dejaba que la luz de la pantalla parpadeara sobre los asientos, fingiendo que ella estaba sentada en algún lugar de la oscuridad,
mirando conmigo. Una vez, durante una función nocturna, juré que vi una cabeza girar en el reflejo del cristal entre la cabina y la sala, cabello familiar, pendiente familiar de los hombros, pero cuando miré directamente, la fila estaba vacía. Mi hermana, Ellen, llamó ese fin de semana. No contesté. Dejó un mensaje de voz diciendo que estaba preocupada, que la gente del trabajo le había dicho que había estado saliendo temprano, olvidando los horarios. Preguntó si estaba viendo a alguien, como la gente se refiere a un profesional. La pregunta me hizo reír. El sonido que salió de mí no sonaba risa. Esa noche volví al espejo. El aire en la habitación se sentía pesado, el tipo de presión que se acumula antes de la lluvia. Me senté en el borde de la cama y hablé suavemente, como si tuviera miedo de despertar a alguien. He estado intentando, dije. De verdad lo estoy. Pero todo se siente más silencioso sin ti. En el reflejo, la sombra pulsó una vez, de la forma en que la luz se desplaza detrás de una cortina en movimiento. Durante la semana siguiente, empecé a cronometrar mis noches en torno a eso. Volvía a casa del cine, me duchaba, me sentaba en mi lado de la cama. Hablaba, de clientes, de películas, de nada en absoluto. No importaba lo que dijera, lo que importaba era que llenaba el silencio. El reflejo siempre era el mismo, su forma mirando a la pared del fondo, inmóvil. Aún así, sabía cuando estaba escuchando. El aire cambiaba, y el dolor en mi pecho se aflojaba, solo por un momento. Ellen vino sin avisar una noche. No había limpiado. Se quedó en la puerta, mirando las cortinas corridas, la comida para llevar a medio comer en la encimera. Me estás asustando, Tom, dijo. Le dije que estaba bien, solo cansado del trabajo. Necesitas sol, dijo. Necesitas ver gente. Casi digo, la veo todas las noches, pero me detuve. En cambio, prometí visitarla la semana siguiente. Ambos sabíamos que no lo haría. Después de que se fue, encontré el espejo empañado, como si alguien hubiera respirado contra él. La temperatura era normal, sin vapor, sin ventanas abiertas. Limpié el cristal y por el instante más breve sentí calor bajo mi palma, como piel. Los días siguientes se difuminaron. En el trabajo, me senté a ver películas que no recordaba haber cargado. La gente me hablaba y yo asentía sin escuchar. Mi jefe llamó una vez para preguntar sobre la nómina y me di cuenta de que no la había presentado en 2 semanas. El espejo me esperaba cada noche como un confesionario. Al final de ese mes, el contorno en el reflejo era más claro. Podía ver la tela de su camisón, la forma en que su cabello caía sobre un hombro. Todavía miraba hacia otro lado, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera escuchando. Empecé a susurrar disculpas, cosas que había dicho con ira, promesas que había roto. Cada vez que hablaba, juraba que escuchaba el más leve suspiro a cambio. Entonces, una noche, se movió. Solo un poco. El espejo captó la inclinación de su cabeza, un cambio sutil como si estuviera a punto de girarse. Me congelé, conteniendo la respiración, esperando. Pero se quedó así, medio girada, en silencio. Me quedé despierto hasta el amanecer, con los ojos ardiendo, con miedo de parpadear. Cuando Ellen volvió a visitarme, no abrí la puerta. Llamó hasta que se le quebró la voz, luego dejó una nota. La vi alejarse desde la ventana y no sentí nada, excepto el peso de la necesidad de volver a subir, para comprobar si el reflejo todavía estaba allí. Lo estaba. Esa noche arrastré la lámpara más cerca del espejo. La luz debería haber roto la ilusión, no revelar nada más que cristal y mi propia cara hundida. En cambio, mostró más detalles, la línea pálida de su cuello, el borde de su mano descansando en su regazo. Se me cerró la garganta. Susurré su nombre, y juro que las esquinas del reflejo temblaron, como si toda la superficie estuviera exhalando. No fui a trabajar al día siguiente. Me senté en la cama hasta el amanecer, hablando, esperando. Las siguientes semanas perdieron sus bordes. Me despertaba por la mañana con la lámpara aún encendida, la ropa puesta, el sabor a polvo espeso en la boca. A veces recordaba haber hablado durante horas, a veces ni una palabra. El espejo siempre la sostenía, inmóvil, como si el tiempo en ese lado se moviera más lento. El trabajo empezó a alejarse de mí. La máquina de palomitas se rompió y nunca la arreglé. Un envío de jarabe de refresco se quedó en el almacén hasta que se echó a perder.
Abría las puertas del cine, empezaba una película y me iba a la cabina donde los proyectores zumbaban como algo que respiraba. La luz se extendía sobre el cristal, el mismo parpadeo interminable. Verlo se sentía más seguro que salir. Una tarde, el asistente del gerente, Caleb, me encontró sentado en la última fila mucho después de que la película hubiera terminado. Dijo mi nombre 2 veces antes de que lo escuchara. ¿Estás bien, amigo? Le dije que estaba bien, solo cansado. Frunció el ceño y señaló la pantalla. Mi propio reflejo me miraba desde la superficie negra, un contorno tenue detrás, como si otra figura estuviera sentada 2 asientos más allá, fuera del alcance del proyector. Parpadeé y desapareció. Esa noche llegué a casa y encontré el dormitorio más frío que antes. La superficie del espejo parecía húmeda, como la condensación que se forma desde el interior. Dije su nombre, el aire en mi garganta se sentía pesado. El contorno en el cristal era más claro que nunca. Podía ver los pliegues de su camisón, la inclinación exacta de su cabeza. No tienes que esconderte, susurré. Puedes mirarme. El reflejo no se movió. Pero sentí presión en los oídos, tenue y constante, como si el propio aire se hubiera espesado. Por la mañana el zumbido no había disminuido. En el trabajo, cada sonido parecía amortiguado bajo el parloteo de los clientes, el zumbido del proyector. Subí el volumen de las películas hasta que el diálogo se deformó en estática. Ellen llamó de nuevo. Tom, por favor, dijo. Mamá está preguntando por ti. ¿Puedo pasar este fin de semana? No, dije demasiado rápido. Se quedó callada mucho tiempo. Te estás obsesionando con ella de nuevo, ¿verdad? La línea crujió. Casi pregunté qué quería decir, pero colgó antes de que pudiera. Esa noche me senté frente al espejo más tiempo que nunca. La forma en la cama parecía más cerca, casi rozando el borde de mi almohada. Cuando parpadeé, pensé que vi sus dedos flexionarse. El sonido en mis oídos se profundizó hasta un pulso bajo y retumbante. Me apreté las palmas contra la cabeza, susurré que la extrañaba, que haría cualquier cosa por otro día, otra mirada. El reflejo brilló, una vez, como el calor sobre el pavimento. Entonces todo se detuvo. Podía jurar que volví a oler su perfume, tenue pero inconfundible. No fui a trabajar durante 3 días. Caleb dejó mensajes preguntando si estaba enfermo. Ellen llamó a la puerta y gritó mi nombre. Me quedé arriba, con las luces apagadas, las cortinas corridas. Comí cereales directamente de la caja y miré el espejo en lugar de películas. Para la 4ª noche, el reflejo empezó a difuminarse en los bordes. Me incliné lo suficiente como para que mi aliento empañara el cristal. Debajo de la niebla vi su mano moverse, un movimiento lento e incierto, con la palma abierta como si se extendiera hacia mí. Levanté la mía. Cuando mis dedos tocaron la superficie, una fuerte presión llenó mis oídos, un silbido que subió hasta que el mundo se redujo al dolor. Me eché hacia atrás. El espejo tembló sobre su soporte, pero no se cayó. Mi reflejo parecía pálido y sin sangre, un fino hilo corría de mi oreja izquierda por mi cuello. Me dije que debía haber reventado un vaso sanguíneo. Limpié la sangre con manos temblorosas, con miedo de volver a mirar el cristal. Cuando finalmente lo hice, la forma había vuelto a su quietud, con la cabeza inclinada, el cabello cayendo sobre su hombro. Esperando. Susurré, lo siento, y el zumbido se suavizó hasta un zumbido, casi musical. Los días se mezclaron. El cine dejó de llamar. Ellen dejó una nota en la puerta que nunca abrí. Vivía por el reloj del espejo ahora, el lento cambio de la luz sobre su figura inmóvil. Mi propio reflejo se había vuelto desconocido, pálido y estirado, con los ojos rodeados de gris. A veces, si miraba lo suficiente, veía su cabeza inclinarse ligeramente, como si estuviera escuchando. Empecé a hablarle en susurros, conversaciones enteras susurradas en la oscuridad. Le conté a qué olían las mañanas, como no había cortado el césped, como su ropa todavía colgaba en el armario, intacta. Le dije que sabía que era real, que la muerte no podía haber robado todo. Cada vez, el aire se espesaba, presionando contra mis oídos hasta que sentí que la propia casa se inclinaba más cerca para escuchar. Una noche soñé de nuevo con su mensaje de voz, el que dejó mientras conducía a casa ese último día. Podía oír el sonido de la señal de giro,
el débil zumbido de la radio y su voz diciendo que pronto estaría en casa. Pero esta vez, a medida que las palabras se desvanecían, el zumbido comenzó, más fuerte que antes, llenando el espacio donde debería haber estado su voz. Me desperté con sangre en la almohada y mi audición embotada por un silencio constante y zumbante. Cuando miré hacia el espejo, ya estaba de pie. No sentada, no inclinada. De pie, de espaldas a mí, mirando a la esquina lejana de la habitación. La forma de sus hombros estaba mal, demasiado estrechos, demasiado afilados, pero el camisón colgaba igual. Sentí que algo dentro de mí se abría, una terrible mezcla de alegría y miedo. Susurré su nombre. Mi voz sonaba como si viniera de debajo del agua. No se movió. Di un paso más cerca, luego otro. Mi reflejo lo siguió, tenue y tembloroso, con los ojos muy abiertos. El aire tembló a mi alrededor, una baja vibración en mi cráneo. Por favor, dije. Por favor, solo date la vuelta. Su cabeza se movió. Lentamente, mecánicamente. La superficie del cristal se onduló como el agua golpeada por el viento. Mi visión se nubló. Alcancé el marco para estabilizarme, y en el momento en que mis dedos lo tocaron, el sonido me golpeó, una frecuencia imposible, gritante, que atravesó el mundo. Mis rodillas cedieron. La sangre brotó caliente y fina de ambas orejas. El espejo brilló blanco. Durante 30 minutos, aunque podría haber sido más, no vi nada. Solo luz. Me ardían los ojos como si estuvieran llenos de cristal. Recuerdo haberme arrastrado hacia atrás, agarrándome a la alfombra, tratando de respirar. El zumbido lo llenó todo, y debajo de él, su voz, suave, rítmica, susurrando mi nombre como solía hacerlo cuando me despertaba de pesadillas. Quería responder. Que Dios me ayude, quería hacerlo. Pero cada vez que abría la boca, la luz se hacía más brillante, y el susurro se convertía en otra cosa. Cuando la vista regresó, el espejo estaba vacío. Mi reflejo me miraba, pálido y hueco. El otro lado de la cama estaba hecho, intacto. La casa estaba en silencio, excepto por el débil goteo de sangre de mi barbilla. No he ido a trabajar desde entonces. No he salido de esta habitación. El espejo está frente a mí, oscuro ahora, y puedo sentir que late en la oscuridad como un latido. A veces, justo antes de dormir, oigo el más leve aliento detrás del cristal. A veces veo movimiento en la esquina de mi ojo. Me digo que es solo la oscuridad, pero lo sé mejor. Creo que está esperando que le dé la vuelta. La cara, sea lo que sea, no se suponía que se viera, y está enfadada porque no miré lo suficiente. Puedo oírlo zumbando de nuevo, bajo y constante. Está en las paredes ahora, en las tablas del suelo. Lo he intentado todo, cubrir el espejo, romperlo, incluso moverlo abajo. Cada vez que me despierto, está de vuelta en su lugar al pie de la cama, mirándome. No puedo dormir sin oír su voz. Suena tan pequeña ahora. Tan triste. Sé que este no es realmente un lugar para pedir ayuda, pero no sé a dónde más ir. No puedo llamar a Ellen. No puedo salir de esta habitación. Solo necesito que alguien, cualquiera, me diga qué hacer antes de que termine esta noche. Porque puedo sentir que se acerca de nuevo. El aire es más pesado. El zumbido no se detendrá. Y sé, Dios, lo sé, antes de que termine la noche, voy a darle la vuelta al espejo.